Buenas tardes, Puerto Rico. Aquí estamos en el estudio de Capitol Security. Como todos los miércoles, se supone que este programa salga los miércoles a las 10 de la mañana, pero hoy tenemos una edición especial, ya que nuestro invitado, que lo voy a presentar en los próximos segundos, es una persona muy ocupada y esta era la hora y decidimos esperarlo porque vale la pena esperar por este señor. Y este señor, nada más y nada menos, se llama Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Saludos, bienvenido aquí a nuestras facilidades y gracias por sacar un ratito para venir a visitarnos. No, gracias por la oportunidad. Aquí estamos, ¿verdad? Siempre enfocados en lo que es la seguridad pública de Puerto Rico. Lo sabemos, y por eso es que usted es el primer funcionario público que hemos invitado, porque entendemos que se lo ha ganado, que es trabajador, es muy fajón y sabemos los logros que usted ha hecho hasta ahora, pero vamos a hablar de sus logros próximamente. Yo quisiera comenzar para que el público y las personas que nos están viendo sepa quién es Alexis Torres, de dónde sale Alexis Torres, la experiencia que tiene, quién lo invitó a participar en el gobierno, si es la primera vez que está en un gobierno, ¿verdad? Trabajando directamente. Sabemos su experiencia de agente federal y todo eso, pero a nivel de gabinete. Pues mira, soy nacido, criado en Cagua, en la organización Villa Blanca. También. Esa historia, como estábamos ahí, era el transcurso de llegar allá a la universidad. En una ocasión en la plaza había una oficina de reclutamiento del Ejército de Estados Unidos y hubo un día particular que me dio con entrar a ellas. Y cuando entré, pues, obviamente les ponen a uno una serie de películas reflejando las diferentes especialidades dentro de la rama del ejército. Y cuando salí por la puerta para afuera me quise enlistar. Dejé la universidad, me enlisté, tuve 5 años. Mi pasión era brincar de aviones en aquel entonces, en la juventud. Estuve asignado a la División 82 Aerotransportada, lo que es el Air Second Air. Ciertas situaciones que uno vio en esos escenarios. Regreso a Puerto Rico, comienzo a trabajar inspector part-time de lo que era la aduana en aquel entonces. Paso a ser full time, luego brinco a investigaciones. En un momento dado estábamos entregando 1 kilo de heroína en el viejo San Juan cuando era inspector. Cuando vinieron a recoger, pues obviamente arrestamos a las personas. Es una transacción que estaban llevando a cabo. Que fue obviamente con la cooperación de la persona, de la mula. Claro. Pero eso fue el punto ¿verdad? Que determinante en mi vida, que entendí que mi vocación era investigación. Yo estudié contabilidad en la universidad, aún así los números eran, ¿verdad? Lo que me gustaba, lo que me apasionaba, pero después que puse las primeras esposas, mi vida cambió y me dediqué. Luego fui supervisor en el área de San Juan, me asignaron a la oficina regional de Ponce. Luego fui a Washington, hice el primer tour donde estuve a cargo de los programas a nivel de la nación, de informante, de víctimas, de polígrafo, del tiro, de los SRTs. Regreso a Puerto Rico más adelante como director auxiliar. Luego paso a ser subdirector. Y entonces en ese momento, y no sé si recuerdas que fue en el 2011, donde hubo 1.136 asesinatos. Sí, eso era, ¿quién era el superintendente? Era el señor Héctor Pesquera. Hubo un momento bien crítico en lo que fue la criminalidad. En aquel entonces el gobernador Fortuño, el gobernador Pedro Pierluisi era comisionado residente. Y entonces sacamos una iniciativa donde el agente federal salimos de ese mecanismo de investigación que mayormente es de cuello blanco, papeleo, y decidimos entonces entrar en un trabajo en aquel entonces con el coronel Miranda, que comandaba el área de Carolina, y entonces comenzamos a impactar a Loíza con grupos compartidos, 10 agentes federales y 10 de la policía estatal que eran de... Son los task force. Bueno, en aquel momento no eran task force, lo que eran 10 que estaban asignados bajo la supervisión del coronel Miranda en aquel entonces. Y impactamos a Loíza. Loíza fue un área en ese momento que había muchos asesinatos y muchos no eran relacionados a drogas, eran por diferentes rencillas viejas. Pero familiares, muchos problemas familiares. Y entonces hubo una reducción en los primeros 90 días de un 51% en tipo 1. Eso pues obviamente fue un impacto.
y entonces ahí es donde entramos a colaborar con el gobernador, siendo entonces comisionado residente, donde él buscó una asignación de 1.5 millones que logramos traer 6 equipos adicionales a nivel de HSI de Estados Unidos a operar en Puerto Rico, impactando 6 áreas diferentes y logrando el comienzo de una reducción de asesinatos. Y entonces ahí pues, me asignan de nuevo a Washington, una de las veces o una de las situaciones que uno se pregunta, ¿por qué? En aquel momento yo lo que miraba estaba en lo que me apasionaba, impactando, trabajando en las calles, y la iniciativa había dado frutos. Entonces, sí, muy bien, también te tengo que mencionar que en aquel momento yo no me quería ir de Puerto Rico, pero no tenía tiempo para retirarme. Eso tenía por obligación que irme. Me voy con mi esposa, con mi familia, y entonces, y también te menciono, ¿verdad? En aquel entonces, si me quería retirar en Puerto Rico, mi sueño, mis pasos a seguir eran buscar ser comisionado de policía de San Juan o comisionado de policía municipal de Guaynabo, grupos pequeños que pudiera yo enfocar y trabajar. Regreso a Washington, me asignan a operaciones internacionales, 4 oficinas en Canadá, 6 en México, Guatemala, Honduras, Panamá. O sea, estaba en la parte operacional. Operacional. Completo. Con todo el hemisferio occidental, y ahí tengo que decir que fue donde comencé a aprender de lo que es las políticas de diferentes países, cómo manejar, cómo llevar el mensaje a todos ellos, de que pudimos traerlo de una manera unificada, buscando obviamente la investigación no solo doméstica en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Me retiré. ¿Te retiraste de qué? Me retiro del servicio federal. Estaba residiendo en Florida. Pero te retiraste porque por la edad, por el tiempo. Bueno, en el lado federal a los 50 años uno puede retirarse, y en ese momento, que tengo que admitir que fue un error, decido retirarme. Y después de los primeros quizás 45 días que yo había hecho todas las resacas en mi hogar y había hecho todos los arreglos, ya no había mucho que hacer. Entonces, mirar las paredes. Cuando me senté en el garaje a contar las nubes y los pájaros, ahí fue que imagínate, joven, oye, eso. Y entonces ahí recibí la llamada del gobernador y fue bien corta, al punto. De sorpresa. Habíamos trabajado previamente en lo que fue esa iniciativa que le mencioné previamente. Y fue bien rápida con la conversación. Dale, si no tengo tiempo para perder, sí o no. Vendí todo. Puerto Rico, vamos ahora a Puerto Rico. El DCP, yo te puedo hablar un poquito de historia del pasado, ¿verdad? Pero preferiría que sean ustedes, sea usted que me diga. Cuando usted llega al DCP, ¿con qué se encuentra? Pues mira, yo cuando llego entro con 4 personas, regresando a lo que es una organización. Tengo que decir que no había personal. Pero usted trae 4 personas con usted. Yo llego con 4 personas que me las recomiendan. Mi mayor preocupación en todo momento eran los contratos. Estamos hablando que el departamento tiene un presupuesto de 1.2 millones de fondo del Estado, del Fondo General, más tiene cerca de 800 millones de fondo federal. Y obviamente pues son aproximadamente 2 billones de dólares. Pero para yo entender, ese presupuesto es para dividirlo entre la sombrilla, entre las distintas agencias que usted supervisa, organiza y administra. Cuando llegamos en el 21, estaba asociado a través del proceso de trabajo con la Junta Fiscal, donde hemos logrado establecer una credibilidad en base a los trabajos que se donde no es que la Junta me haya asignado recursos adicionales. Siempre hemos logrado los ahorros, hemos logrado pagar deudas viejas, y ese cambio, lo que ellos deciden es, vamos a consolidártelo. Entonces se maneja desde el departamento, y así entonces yo puedo manejar las diferentes compras y necesidades, siempre enfocándonos en lo que es proveerle las herramientas necesarias a cada uno de los primeros respondedores. O sea que usted tiene en la sombrilla pues todo el dinero que le corresponde, que era el equivalente al presupuesto de cada una de las agencias, entiendo. Es correcto.
y ahora solamente una persona o la agencia es la que administra ese presupuesto. Eso de acuerdo a las necesidades de cada una de las agencias y todo eso, me imagino. La ley 20 establece los roles.